Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Gobierno de Datos. Estamos dando inicio a la cuarta webconferencia del curso Gobierno de Datos. En esta oportunidad vamos a dar orientación al desarrollo del paso 4, plan de implementación. Recuerden que estamos trabajando con el caso de estudio de la Alcaldía de Ciudad Progreso, el cual venimos trabajándolo desde el paso 2 del curso, donde iniciamos con el diagnóstico de una situación precisamente en el caso de estudio, del cual relaciona a la Alcaldía de Ciudad Progreso y la gestión y la administración de los datos en la misma. Allí lo que hicimos fue levantar un diagnóstico de cómo se estaban administrando y cómo se estaban gestionando los datos en esta alcaldía y también planteamos una posible solución. Hola Richard, buenas noches. Buenas, profe, muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, bien, Richard. Estamos dando inicio ya a la webconferencia. Con esto vamos a dar orientación al desarrollo del paso 4 plan de implementación, en el cual pues vamos a continuar con la dinámica que venimos desarrollando, que es el caso de estudio de la alcaldía de Ciudad Progreso, su gestión y la administración de los datos, donde se plantea desde el paso 2 una solución al diagnóstico que se levantó. Ya luego hicimos un modelo de madurez que era como en el paso 3, que es levantar precisamente el estado de acuerdo pues a una matriz que hicimos nosotros de madurez del gobierno de datos. Y pues con esto, con base a ello, se hizo la evaluación de cómo se tenía o cómo se está en el momento, cómo se está presentando la gestión de los datos en esa alcaldía. Bueno, con esta actividad estamos dando desarrollo o cumplimiento a la unidad 3, implementación del gobierno de datos, en el cual pues estamos trabajando sobre las estrategias de implementación del gobierno de datos, los desafíos y las barreras en la implementación del gobierno de datos y los casos de éxito y mejores prácticas en el gobierno de datos. Bueno, todo el plan de implementación y el modelo de madurez de esta alcaldía está muy ligado a lo que es la política de datos. Entonces, pues Profe, en este, señor, ¿usted compartiendo pantalla? ¿sí? ¿No la estás viendo? No, pues yo estoy en Ya, el celular, pero solamente no me aparece pantalla. ya reviso, a ver si es la conexión. Bueno, Creo que no la profe. estoy compartiendo, amigo. Gracias, Richard, por avisarme. Bueno, profe, no sé. ¿Listo? Ahí sí. ¿La puedes Sí, sí, señora, ya tengo un explorador de Windows ahí. Muchas gracias. ver? Es- ah, bueno, entonces, como veníamos diciendo, eh, estamos pues dándole continuación a ese caso de estudio que venimos desarrollando desde el paso 2 y pues todo lo que estamos haciendo con este modelo de madurez y con la implementación el plan de implementación que se va a generar para el paso 4, pues realmente va todo, es ligado a la política de gobierno de datos. Pues realmente este curso se basa mucho en eso, ¿cierto? En la política de gobierno de datos, en los estándares del gobierno de datos, de cómo se administran los datos en Colombia y a nivel internacional. Por eso es muy importante y por eso siempre les he recalcado en las calificaciones, en las actividades, es precisamente la investigación, indagación de las políticas de datos, de gobierno de datos que se rigen aquí en Colombia y en el exterior. ¿Por qué
exterior, porque nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con el Dama de Mebul, que es una, se me olvidó el nombre. Bueno, es una comunidad que estandariza precisamente el gobierno de datos de acuerdo pues a la Unión Europea, pero que finalmente termina haciéndole bien a la gestión y la administración de datos a nivel internacional. Por ello, pues estamos trabajando con esa guía del DAMEMU, que es precisamente una guía que está orientando o dándonos los pasos de cómo se deben administrar y gestionar los datos en una organización, sea pública o sea privada. Bueno, entonces para ello es importante nosotros tener claro qué es la política de datos. Entonces la política de datos, como lo hemos hablado desde el inicio, es un punto de reglas y estándares, ¿cierto? Donde se rige como un tipo de parametrización de las prácticas y los procedimientos en una organización, ¿sí? Para establecer cómo se debe manejar, proteger, cómo se recopila, cómo se utiliza y hasta cómo se desecha la información cuando ya no es necesaria, ¿cierto? Entonces, una política de datos, pues lo que hace es definir precisamente todo este tipo de procedimientos con la información, quién puede tener acceso a esa información, cómo lo deben hacer y con qué fines, ¿sí? ¿Qué buscamos con ello? Pues tener una clasificación de los datos según un nivel de confidencialidad, de acuerdo pues, a la organización, de acuerdo a los roles y las responsabilidades que se establezcan en la organización. También pues logramos fortalecer los requisitos de seguridad que debe cumplirse en una organización para proteger los datos, mejorar los procedimientos para garantizar la exactitud y la integridad de los datos. También buscamos establecer las responsabilidades de los empleados y los usuarios finales en cuanto a la administración de los datos. Y pues con todo ello, siempre se establecen unas medidas de cumplimiento y monitoreo que lo que hace es pues como hacer un proceso de evaluación y un feedback para ver en qué se debe mejorar y cómo implementar pues esas mejoras para cada día apuntar más a los objetivos de la organización. Entonces, la implementación de una política de datos bien realizada puede ayudar, pues, primero a proteger la privacidad de las personas, a garantizar la seguridad y la calidad de los datos y a obtener el cumplimiento de los objetivos en una organización digamos que si es una organización privada que se dedica a los negocios, pues precisamente a cumplir estos objetivos del negocio. No sé si hay alguna duda hasta aquí, Richard. No, profe, está bien ahí el paso del tema del modelo de madurez a la implementación. Exactamente, eso es lo que estamos buscando hacer, ¿cierto? Pues no vamos a hacer una política como tal, pero sí vamos a tratar de generar como unos pasos que nos me permita generar como la solución a precisamente los errores que están cometiendo en la administración de los datos en la alcaldía de Ciudad Progreso. ¿Qué buscamos con ello? Pues lo que buscamos con ello es que nosotros nos acerquemos más a lo que es la práctica de la administración de los datos y que conozcamos y tengamos presente las políticas de gobierno de datos y cómo podríamos aplicarla nosotros a una organización, porque realmente pues eso es lo que vamos a hacer. Nosotros no vamos a crear por crear, sino que nosotros debemos regirnos a unas políticas que ya están establecidas. En este caso, por ejemplo, para la alcaldía de Ciudad Progreso son unas políticas y estándares que ya están establecidos para que en todas las entidades públicas, llámese en alcaldías, llámese en gobernaciones, ministerios, colegios, hospitales, todas las entidades públicas deben cumplir y deben establecer pues ese seguimiento y el cumplimiento a esas políticas de acuerdo pues de acuerdo a muchas cosas, de acuerdo a primero a la infraestructura que tiene la organización, segundo, pues a la categoría de la organización, a qué se dedica esa organización, pues todo ello está ya implícito en estas leyes y en estas políticas de gobierno de datos. Bueno,
Entonces, la estrategia de implementación de gobierno de datos, ¿a qué se refiere? Pues la implementación es un modelo de gobierno de datos el cual es crucial para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de la información en todas las organizaciones, ¿cierto? En este caso nosotros estamos hablando de la Alcaldía de Ciudad Progreso, pero esta es una alcaldía, es una entidad pública, pero pues va dirigida a cualquiera de entidad que maneje datos y que necesite precisamente como establecer unos estándares o unas políticas para poder mejorar su estado de gestión de datos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos o qué estrategias se deben tener en cuenta para esa implementación del gobierno de datos, de esa política? Definición de objetivos y visión. ¿Qué buscamos con ello? Establecer una visión, perdón, clara y unos objetivos específicos para la estrategia de gobierno de datos. Luego, pues buscamos identificar las partes interesadas, ¿cierto? Eso ya lo hicimos cuando hicimos el diagnóstico en el paso 2, que lo que hicimos fue pues, buscar todas las personas que estaban involucradas en la problemática, que pues para ellos fueron los departamentos o las áreas encargadas de cada una de las oficinas o de las áreas, bien dije hace rato, de la alcaldía, ¿cierto? Estamos hablando de las secretarías, estamos hablando de las entidades o de las oficinas que tienen que está involucrada con la administración de los datos, llámese para hacer procesos o procedimientos o para únicamente tomar esa información como eh, versión de lectura para poder hacer otros procedimientos a partir de esa información. Bueno, luego pues se debe diseñar una estructura organizativa o se debe tener en cuenta que se debe establecer pues esa organización en la estructura. ¿Para qué? Pues para definir precisamente los roles en cada departamento, en cada área de la alcaldía y para definir también las responsabilidades. Esto lo debemos hacer de una manera clara y concisa, ¿cierto? Para que cada equipo de trabajo o cada área de trabajo sepa qué es lo que debe hacer, hasta dónde puede llegar y cómo debe proceder frente a la gestión y la administración de los datos. Posteriormente hablamos del desarrollo ya de las políticas, ¿cierto? Y ahí es cuando se crea la política clara sobre el manejo de los datos y lo cual pues es vital para precisamente poder establecer como unas reglas en cuanto a ese manejo de los datos en esa organización. Luego, debemos seleccionar herramientas y tecnologías, ¿cierto? Para ello, pues se deben elegir algunas herramientas que permitan facilitar la implementación de esas políticas de gobierno de datos que se van a establecer. Entonces, ahora pues hablamos nosotros de muchas softwares o programas que están como integrando cada uno de las áreas o de los departamentos de las secretarías de la alcaldía, ¿cierto? Entonces, en un solo sistema podemos nosotros unificar la información para que cada área pueda tomar esa información, tener acceso a esa información y es la misma información sin cambiarle de versión. Entonces, todos estamos trabajando sobre esa información sabiendo que estamos trabajando sobre la misma información y vamos a tener, pues precisamente procesos diferentes, pero van a apuntar a resultados que tienen un fin común, que es precisamente trabajar sobre esa información para lograr pues los objetivos que se están establecidos en la alcaldía. Luego hablamos de establecimiento de procesos de gestión, ¿cierto? Entonces allí se deben definir procesos claros para la gestión de datos y para ello se debe asegurar que se sigan esas políticas establecidas, ¿cierto? Si ya hemos planteado unas políticas, pues se debe asegurar, debemos hacer seguimiento a las políticas o debemos hacer seguimiento más bien a los funcionarios o a los roles que ya se establecieron para ver hasta dónde están cumpliendo las políticas o qué se debe mejorar, qué debemos nosotros cambiar en esas políticas o en ese plan de implementación para poder lograr que se llegue al 100% en la administración de los datos. Posteriormente, hablamos de
otra área clave que es la de democratización y concienciación, ¿cierto? Y allí, pues lo que estamos hablando es sobre que todos los empleados puedan comprender la importancia de un buen gobierno de datos y puedan contribuir precisamente al desarrollo y al cumplimiento de esas actividades o de esas políticas que ya se establecieron para poder lograr pues, los objetivos del negocio o en este caso para poder lograr cumplir con todos los objetivos de la alcaldía de Ciudad Progreso. Posteriormente se debe implementar gradual medida el progreso de esa política, ¿cierto? Entonces podríamos hacerlo por medio de KPIs o podríamos establecer pues un monitoreo para poder verificar cómo se está cumpliendo, en qué estamos fallando y cómo debemos mejorar esa política o esas estándares que hemos establecido para el gobierno de datos en la entidad. Y algo que debe ir de la mano a esta política de datos es la capacitación continua. Entonces, siempre hablamos de una cultura de gobierno de datos para que las personas o los funcionarios o todas las áreas de la entidad o de la organización puedan tener una cultura de gobierno de datos, pues es necesario precisamente hacer una capacitación continua. ¿Qué logramos con ello? Pues formar a todo el personal que hace parte de esa entidad o de esa organización para que ellos puedan tener unas prácticas efectivas de cómo se debe administrar los datos, cómo se deben gerenciar o cómo se deben gestionar los datos en esa entidad y pues poder lograr llegar a un futuro con una mejor implementación del gobierno de datos. Bueno, entonces también debemos tener en cuenta que se detienen unos cumplimientos normativos, ¿cierto? ¿O qué es un cumplimiento normativo? Pues es el conjunto de acciones y de medidas que una organización implementa para asegurarse que se cumplan con las leyes, las regulaciones, las normas y los estándares aplicables al sector, que en este caso son el sector público y que las políticas son las políticas de gobierno digital, las políticas de gobierno de datos, la política de datos abiertos y otras políticas que rigen precisamente el manejo de la información y que están establecidas por el Ministerio de las TICs, por la vicepresidencia y pues por otras áreas como el Departamento de Administración de la Función Pública, que también hace precisamente énfasis en cómo se deben prestar los servicios, ¿cierto? De cómo se debe presentar esa información ante los ciudadanos, ¿sí? Entonces, todas estas políticas de, todas estas políticas que rigen la administración de los datos, pues son las que precisamente debemos cumplir. Bueno, pero para ello también es necesario tener en cuenta que cuando nosotros nos enfrentamos a una entidad, sea pública o sea privada, vamos a tener unos retos o vamos a tener unos desafíos o unos obstáculos en cuanto al proceso de implementación de esta política de datos. No solamente para la implementación, sino también para la creación, porque las personas no quieren, pues, como cambiar su visión en cuanto a cómo ustedes o cómo ellos están gestionando y administrando los datos, porque de pronto algunos casos en políticas de esta categoría o sin interesar la categoría, pero si tenemos funcionarios que ya llevan mucho tiempo en el cargo, que ya hacen los procedimientos y los procesos de manera mecánica, no quieren precisamente pues como cambiar ese método, ese modo operandus que tienen con la información en las entidades. Entonces, es importante trabajar mucho en lo que es la cultura de gobierno de datos dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, dentro de eso, ¿qué encontramos? ¿Qué es lo más común que nosotros encontramos? La resistencia. Hay muchas personas o muchos empleados que pueden percibir las políticas como algunas limitaciones a la libertad, precisamente que era lo que les estaba hablando de cómo ellos estaban manejando los datos. La complejidad y la diversidad de los datos. Esto es algo que influye muchísimo y pues está basado en que se incluyen fuentes que no están estructuradas porque pues la información la estábamos manejando de manera informal
y que se pueden encontrar algunos datos generados pues de manera convencional que pueden generar algún cambio en la información. Otro aspecto que también se encuentra es el cumplimiento de las regulaciones cada vez más estrictas, ¿cierto? Entonces, esto pues hace que precisamente sea más difícil garantizar la privacidad y la seguridad de los datos. También es crucial mantener la calidad de los datos, ya que estos pueden volverse obsoletos o inexactos con el tiempo. Entonces debemos también nosotros estar como evaluando qué tipo de datos y cómo lo estamos nosotros guardando, cómo lo estamos gestionando, cómo lo estamos administrando dentro de la... Pues es la falta de recursos adecuados. Cuando estamos hablando de la falta de recursos adecuados, estamos hablando de recursos humanos, que es muy normal que esto pase en las entidades, por ejemplo, en las entidades de entidades públicas de esta categoría. En esas alcaldías, pues no se tiene, no se cuenta con personal ni capacitado para ello, ni lo que se necesita, lo que se requiere, porque allí, pues, como hemos venido hablando, una sola persona es el líder del área y tiene que hacer todos los procesos de administración y gestión de los datos, ¿cierto? Entonces, como que las otras áreas van a pensar que ese líder o esa persona encargada de las TICs o de la gestión de los datos es el que debe hacer todo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. También cuando hablamos de recursos económicos, en muchas alcaldías, en muchas entidades pequeñas, no se cuenta con la infraestructura tecnológica que se requiere para poder establecer unos gobiernos de datos de manera adecuada y eficaz. O sea, no contamos con servidores en la nube, no contamos con servidores robustos que puedan sostener, pues, como el proceso de administración y gestión de los datos de toda la entidad para poder, pues, como soportar o poder generar un soporte técnico a largo plazo que pueda tener, pues, unos backups, que pueda, pues, generar unos restablecimientos si así se requiere. Muchas entidades no se cuenta con eso. Y pues, ¿qué pasa con esto? Pues puede limitar la gestión de los datos. Volvemos a algo que hemos estado trabajando en este curso, que son las responsabilidades. Y es que en el gobierno de datos se deben establecer diferentes roles y a cada rol se le deben establecer unas responsabilidades para garantizar que estos datos sean gestionados de manera adecuada y que el proceso dentro de esa entidad sea eficaz y eficiente. Entonces, tenemos unos roles pues como generales, es el líder de gobierno de datos, ¿cierto? ¿Qué hace un líder de gobierno de datos? Pues es el responsable de la estrategia y la dirección del gobierno de datos en la organización, ¿cierto? Él sí va, no es que sea el responsable, él está liderando precisamente, pero los responsables son todas las áreas que están involucradas con la gestión y la administración de los datos. Los propietarios de los datos, ¿quiénes son los propietarios de los datos? Todas las personas que están trabajando en esa entidad, ¿cierto? Y esto incluye, perdón, establecer políticas y estándares para el uso de la gestión de los datos en cada una de las áreas. Y pues esto debe asegurar que se generen datos precisos, oportunos y confiables. Los responsables de la calidad de los datos son responsables de garantizar que los datos sean precisos y confiables. Y pues allí se deben establecer los monitoreos y la medición de la calidad de los datos, ¿cierto? Entonces, está la persona o esta es el área que debe estar haciendo como este monitoreo y generando un feedback o una retroalimentación que nos esté, pues, como dando una medición para nosotros decir en qué estamos fallando y cómo lo debemos corregir. Los responsables de la seguridad de los datos son responsables de garantizar la protección y la privacidad de los datos y de cumplir con las regulaciones y estándares de la seguridad de la información. ¿Qué pasa en estas entidades? Uno normalmente cuando se enfrenta a este tipo de limitaciones
en una entidad pública de esta categoría, lo que hace uno es como dejar un precedente, entonces levantamos como un modelo de madurez de la gestión de los datos diciendo, se encuentran los datos, la administración de los datos en este estado y lo que se hace es dejar unas recomendaciones para que el gobierno, en cabeza del alcalde, en cabeza del secretario TID en este caso, o del secretario de planeación, si es la persona que está encargada del área de las TIC, pues sepa y pues ya se deja ahí con un precedente de en qué se está fallando y cómo se puede mejorar o mitigar precisamente ese mal procedimiento en la alcaldía. Los responsables de arquitectura de datos. Estos son los responsables de diseñar y mantener la arquitectura de los datos de la organización, incluyendo pues todos los modelos de los datos, la definición de los procesos de transformación de datos y la implementación de herramientas y tecnologías para gestión de los datos. Y con todo ello, lo que hace es uno garantizar el éxito de un buen gobierno de datos, ¿cierto? Y pues obviamente se debe contar con la colaboración de todo el trabajo, de todo el equipo de trabajo, de todas las áreas de la organización para poder precisamente cumplir con los objetivos que están establecidos en la política de gobierno de datos y también con los objetivos del negocio de la entidad. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, muchachos. ¿O está claro? Por el momento están quedando claras las Bueno, listo. Entonces, respuestas. listo. Muchísimas gracias. Entonces, también vamos a tratar algunos errores y etapas de la gestión de los datos de acuerdo a Cutter. Entonces, ¿quién es Cutter? John Cutter es un experto en liderazgo y gestión de cambio y él identificó 8 errores comunes que las organizaciones pueden cometer durante la implementación del cambio, ¿sí? Y también él estableció las 8 etapas claves que deben seguirse para llevar a cabo la gestión del cambio exitoso. Profe, una Entonces, preguntita. sí, señor. Antes de que usted cambie de tema, ahorita que está tocando pues lo del tema de la regulación y la normatividad, en este caso eso es muy importante para, digamos, o sea, hay que explorar, digamos, las leyes, la normatividad, como por ejemplo la Big Data y todo eso, y la letra menuda de qué es lo que pues se regula en Colombia a través en los datos, así hasta a esa profundidad, o de qué manera es que uno tiene que, digamos, abordar el tema de la regulación. Precisamente eso es lo que se les pidió en el paso anterior. Claro, es muy importante nosotros tener claro y tener el conocimiento efectivo de cuáles son las políticas de gobierno de datos que se establecen aquí. Y cuando yo les hablé el periodo, no, este mismo periodo, el paso anterior, sobre la indagación y yo les compartí en un PDF de la presentación, como voy a hacer con esta, y enfatizaban mucho en la política de gobierno de datos. Perdón, en la política de gobierno digital. Esta política de gobierno digital encierra prácticamente cada una de las políticas que se tienen en cuanto a la gestión de los datos. Ahí estamos hablando de la Big Data, estamos hablando de datos abiertos, estamos hablando de trámites y servicios, estamos hablando de muchas políticas o de muchos estándares que se deben regir, en este caso, pues que es para las entidades públicas. Entonces, sí es importante realmente cuando nosotros digamos que si ustedes están haciendo un modelo de madurez y deben decir cuáles son las mejoras, cuáles son los cambios, obviamente hay que dejarle explícito en el documento a la organización esas políticas que rigen precisamente esa administración de los datos y para que ellos las investiguen, para que ellos las indaguen y cuáles son las mejoras que ustedes proponen. Sí, es muy importante hacer ese tipo de indagación de las políticas de gobierno de datos, sobre todo las colombianas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Listo, profe. Sí, sí, porque de todos modos, pues, aunque eso es nuevo y digamos a nivel internacional, pues se regula mucho más, ahora pues está como muy de moda el tema de que pues los datos tienen cierta importancia, ¿no? Que no es así como, Exacto.
publicar o hacer cualquier cosa con los datos, sino que tienen su normatividad, ¿no? Exacto, Richard. De hecho, desde mi experiencia personal, cuando yo creé este curso de gobierno de datos, cuando a mí me tocó diseñarlo del inicio, hice mucha investigación, mucha indagación y fue muy difícil encontrar información sobre gobierno de datos. Ya ahora hay mucha información. La parte de las políticas públicas sobre la administración y la gestión de los datos, pues yo ya las conocía porque yo he trabajado en entidades públicas. Entonces yo sé qué tipo de políticas son las que se manejan esas entidades. Pero en cuanto al gobierno de datos y los estándares, pues lo que más encontré, lo que encontré que como que podía encajarnos más a nosotros y como poder abrir como un panorama a lo que es la gestión de los datos y la administración de los datos fue la guía Dama de MEBUC, que me parece que es una guía muy completa sobre la administración y la gestión de los datos. Y pues la logré conseguir en la versión española y súper. Pues así que sí se la recomiendo que la revisen, por favor. Listo, profe. Vale, muchas Y gracias. aquí, y aquí en Colombia, Richard y Fabián, aquí en Colombia, sí, el gobierno de datos realmente está prácticamente como incursionando. Pero las políticas sí ya vienen rigiendo pues desde hace ratico. Sí, de hecho, como para aportar. Yo trabajo en una empresa de tecnología eh, y el cliente al que yo le trabajo es a la universidad cooperativa. Ujú, Acá, para a la empresa con la que yo trabajo ya le empezaron a implementar la ISO 27001. A la ujú, universidad todavía no, pero están por implementarlo porque debido a un ataque que hubo hace como 2, 3 años acá en la universidad, empezaron a fortalecer las políticas de los datos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi computador corporativo, ujú, yo tengo encriptado el equipo. Para encender el equipo tiene que ser por una llave. La confidencialidad de los datos está clasificado, entonces yo tengo que clasificar los datos para que sean visibles, ya sea para solo la empresa o para que sean públicos. Yo no puedo clasificarlos todos como público porque ujú, de una vez me limitan. Entonces me dicen, no, ujú. tiene que ser justificado del por qué lo va a pasar a público. Es, Y así muchas otras políticas, por ejemplo, tampoco tengo USBs. ujú, Me lo limitaron por la ISO 27001 y así muchas otras políticas, el cambio de contraseñas cada mes y ujú, las ujú, contraseñas tienen que tener una longitud con ciertas características porque si no, no las ujú. deja cambiar y así muchas otras más también. Sí, efectivamente es eso, Fabián. Gracias por su aporte. Sí, a las universidades y a todas las entidades, a las entidades de salud, a las entidades de educación, las hackean muchísimo. Entonces, por eso precisamente se deben establecer unas políticas de gobierno de datos. Entonces, ahorita sí, claro, para el funcionario es cansón, porque entonces, si yo dejé el computador, el celular en mi casa, yo no puedo ingresar al correo institucional. ¿Por qué no puedo ingresar al correo institucional? Porque pues tengo el doble paso y no hay otra opción de poder ingresar al correo si no lo estoy autorizando desde mi equipo celular. Entonces, así como esto, pues hay muchas más políticas o estándares que nos está como limitando la gestión y la administración de los datos, pero eso precisamente es por la seguridad de la información. Entonces, muchachos, pues con ello realmente lo que se busca es pues que nosotros podamos como poder incursionar más en lo que es la administración de los datos, la gestión de los datos y en este caso, que me parece más importante, es como ir directamente pues a lo que nosotros tenemos que desarrollar, que es el plan de implementación, con lo que buscamos darle solución a esta problemática que nosotros encontramos. Vamos a darle aquí una rápida revisión a- a lo que es los comunes de la gestión del cambio que encontró Hunter y es que uno de los errores es no establecer un sentido de urgencia, ¿cierto? Entonces, esto pues, lo que busca o lo que dice es que si los miembros de la organización no ven como esa necesidad, pues es muy difícil cambiar, ¿cierto? La segunda es no crear una coalición de apoyo. O sea, siempre debemos nosotros trabajar en equipo. Si no trabajamos en equipo es difícil lograr llegar pues a establecer o a cumplir esos objetivos comunes. La falta de una visión clara. Si los objetivos no son claros, no podemos ver nosotros hacia dónde vamos a llegar. No comunicar la visión adecuadamente. Si el líder de gobierno de datos
o líder o la persona que está encargada no hace una explicación y no comunica de manera asertiva hasta dónde nosotros vamos a llegar, qué es lo que vamos a hacer, es difícil también pues que las personas de las otras áreas del equipo puedan tener una visión clara. El quinto error es no eliminar los obstáculos. Si encontramos alguna barrera, es importante nosotros pues poder eliminarla, poder buscar, ¿cierto? Encontramos un problema, pues listo, hay que buscar una solución y poder continuar, porque si no, se quedaría ahí y la política de gobierno de datos no funcionaría. No crear victorias a corto plazo. Ese es un error. Las pequeñas victorias a corto plazo pueden ayudar a mantener la motivación y el impulso para el cambio. Entonces, si logramos como nosotros particionar esa política de gobierno de datos en pequeños fragmentos, podemos decir, bueno, logramos esto, vamos a continuar con esto. No consolidar avances. Es importante pues mantener ese impulso mostrando lo que ya hemos hecho. Y la octava es no anclar los cambios en la cultura de la organización. Es importantísimo, importantísimo siempre enfatizar en esa cultura del buen uso de los datos. Esta cultura, pues ya la hemos hablado muchísimo, ¿cierto? Que pues se refiere a los valores de comportamientos y actitudes que una organización adopta frente a la gestión de los datos con su equipo de trabajo. Porque es importante, qué es lo que debemos lograr, a dónde debemos llegar y que todos debemos trabajar motivados precisamente para ese objetivo. Bueno, ¿cuáles son los aspectos claros en la cultura de la organización del gobierno de datos? El compromiso de la alta dirección, cuando tenemos la cabeza de la administración, en este caso sería el alcalde, alando hacia un solo objetivo, diciendo, mire muchachos, hagamos esto, mire muchachos, se debe cumplir con esto, es más fácil hacer ese proceso. La responsabilidad compartida. Debemos generar pues precisamente equipos de trabajo y con los roles y las responsabilidades cumplir todos en equipo. La transparencia. La organización debe ser transparente en la forma en que se gestionan los datos y la comunicación debe ser clara. La ética. Toda organización pues debe ser ética en la forma en que se utilizan los datos y debe respetar esa privacidad y los derechos de las personas. El enfoque en la calidad de los datos, ¿cierto? Esto pues debe generar una precisión, la integridad y la consistencia de esos datos. La innovación, es bueno en estas políticas siempre implementar pues herramientas que nos permitan explorar, nos permitan hacer mejor la gestión de los datos y una formación continua sobre la administración de los datos. Llamamos un caso de éxito de implementación de gobierno de datos buscando en internet y encontramos fue la Universidad de Barcelona. Esta universidad implementó con éxito una estrategia de gobierno de datos y se basó en Framework, en Dama, utilizando la plataforma HANA Data, ¿cierto? Entonces, es lo que yo le digo, si se implementan unas herramientas que están influyendo pues como toda la gestión que se realiza en una entidad, es más fácil. ¿Qué logró la universidad? Avanzar hacia una cultura data-driven, democratizar el acceso a los datos, acercar los activos de información a toda la comunidad universitaria y como resultado pues la Universidad de Barcelona se posicionó como pionera entre las principales universidades de España y Europa en cuanto al gobierno de datos. Bueno, otra fue la empresa financiera, una empresa financiera chilena y esta pues lo que hizo fue implementar un modelo de gobierno de datos enfocado inicialmente en la calidad a nivel global, de datos con filiales internas, su casa matriz, la creación de equipo de gobierno de datos con los roles y responsabilidades definidas, que si se hace ese proceso, si se definen unos roles, si se definen unas responsabilidades, es muy fácil cumplir. Implementación de métricas de medición de calidad para monitoreo continuo, que eso es lo que se debe hacer siempre, y establecer un comité de datos para priorizar el análisis de iniciativas. Entonces, con esto también, teniendo en cuenta o dejando claro que la entidad crea su plan de gobierno de datos de acuerdo pues a las necesidades que tenga o a lo que logre o lo que se necesite
gestionar en esa entidad. Entonces van a ser unos roles diferentes en cada una de las áreas. Bueno, y ya para entrar a lo que debemos hacer nosotros es el plan de implementación. Entonces yo les compartí, no sé muchachos si ustedes vieron la plantilla que les compartí con la guía de actividades. ¿No la vieron? Por mi lado todavía no. Bueno, listo. Entonces hay una plantilla y en esa plantilla ya ahorita la revisamos. eh, estamos colocando pues precisamente qué es lo que se debe tener en ese plan de implementación para que ustedes tengan como una visión más clara, ¿cierto? Y entre eso pues un plan de implementación se debe cumplir pues con el establecimiento de la gobernanza de datos, ¿cierto? Crear un comité de gobierno de datos con representantes de cada secretaría. ¿Me escuchan? Se cortó la llamada. Sí, sí, él escucha, profe. Ah, vale, listo. Es que sentí que se cortó. Bueno, entonces, definir roles, responsabilidades y procesos de toma de decisiones, establecer políticas y estándares de datos. En la fase 2 se debe mejorar la calidad de los datos y aquí se va a implementar procesos de gestión de datos maestros y de referencia, establecer métricas y controles de calidad de los datos, implementar herramientas de limpieza, enriquecimiento y validación de datos. En la fase 3 hablamos de una gestión de seguridad y privacidad. Es importante implementar algunos controles de acceso y permisos basados en los roles, establecer procesos de gestión de incidentes y violaciones de datos, que es muy importante, asegurar el cumplimiento con normativas de protección. La fase 4 es la optimización del uso de los datos y para allí se deben implementar herramientas de análisis, visualización y autoservicio ahorita con la ciencia de datos, pues lograr manejar esos análisis de datos. Se debe realizar pues una asignación de recursos y plazos, definir un cronograma detallado con hitos y algunos entregables si es necesario para cada fase y se debe realizar un monitoreo y una mejora continua. Entonces, vamos a pegarle una ojeadita aquí a la plantilla que yo les estaba hablando, plantilla. Pero regresamos aquí al curso de gobierno de datos. Esa plantilla está junto a la guía de actividades, allí la coloqué. Y esta plantilla lo que hace es que nos deja pues nos muestra qué es lo que se debe cumplir. Entonces, la introducción, ¿cierto? Entonces acá pues el modelo de Madurez de Gobierno de Datos proporciona un marco para evaluar y mejorar las capacidades. Entonces acá, bueno, la introducción de eso. El análisis de la situación actual. Entonces, ¿qué propongo yo acá? Las fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades que ustedes encontraron en esa alcaldía? ¿Cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas que se encuentran? Los objetivos y metas. ¿Cuál es el objetivo general, cierto? Que tiene esa entidad, los objetivos específicos que tiene esta política de gobierno de datos, perdón. En este caso, un ejemplo es implementar un modelo robusto de gobierno de datos que optimice la calidad y el uso estratégico de los datos en alcaldía, ciudad, progreso. Los específicos, pues, qué es lo que nosotros debemos o qué es lo que nosotros buscamos con ello. El marco legal es importante. Aquí entonces vuelvo y recalco sobre las políticas que ustedes deben indagar. Acá les dejo algunas nuevamente. El decreto 68 del 2022, que esa es como la más actualizada, de acuerdo pues a este nuevo gobierno que quiso cambiar como esa parte de la política del gobierno de datos. El alcalde, el presidente actual y su equipo de trabajo quieren más enfatizar en los datos abiertos, en darle publicidad a esos datos para que sean más internacionales y podamos pues competir a manera internacional con la creación de aplicaciones y con base a todos estos datos que nosotros o que las entidades están publicando. Acciones irresponsables. Aquí les dejo un ejemplo de cómo deben o pueden colocar el modelo de madurez. Entonces acá tienen ustedes el nivel de madurez, este nivel lo tomé de un trabajo y acá hacen su explicación y acá les dejo una tabla
Es un ejemplo, ustedes la pueden cambiar, pero pues sí deben cumplir precisamente cuáles son las acciones, el responsable y el plazo. Los recursos necesarios, les dejo el ejemplo. ¿Cuáles recursos humanos se requieren? ¿Cuáles recursos financieros se requieren? ¿Cuáles recursos tecnológicos se requieren? Y acá nuevamente pues hacemos una tablita especificando cada uno de los recursos y haciendo como una descripción del rol de esos recursos humanos. Los financieros, de la misma manera. Entonces, acá, ¿qué es lo que está buscando? O sea, ¿qué es lo que se necesita y qué es lo que busca ese recurso financiero? Los tecnológicos, igual. Un data center es un espacio físico virtual para alojar servidores y sistemas de almacenamiento. Y esto simplemente es un ejemplo para que ustedes, pues, se inspiren y hagan algo mejor. La cultura organizacional y la capacitación, esto es importante que ustedes dejen, pues recuerden que estamos dejándoles un plan de implementación. Un plan de implementación es como un mapa de ruta que se va a dejar a la entidad para que mejore pues las problemáticas que tienen en cuanto a la gestión de los datos. Y por último, el monitoreo y la evaluación. Entonces acá se establecen algunos indicadores claves para medir el progreso. Entonces puede ser el porcentaje del personal capacitado, la reducción de errores en los informes generados, el tiempo promedio para acceder a la información crítica y pues las conclusiones de ese plan de implementación. Y eso sería lo que tendría que entregar para esta actividad. Entonces no sé si hay alguna duda, muchachos, alguna pregunta o si está claro. Por el momento ¿Todo está claro? claro. Con la Claro, plantilla ya con chocolate. eso nos basamos. Eso. Eso. Y es importante que indaguen sobre esas políticas, compañeritos. ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna Profe, pregunta, esa plantilla ya está. Sí, señor. es como, digamos, ya pasar a hacer como un análisis DOFA de la situación de la alcaldía y ya pues plasmarlo en el trabajo, o sea, como pasar del modelo de madurez ya como a lo que se debe como cambiar, ¿no? Exacto. Sí, Richard, pero se supone que las DOFA, digamos que las DOFA se debió haber hecho el anterior, ¿cierto? En el paso 3. Si tuvieron fallas, entonces, bueno, entonces corríjanlo, ¿cierto? Porque se supone que hasta el nivel 3, que es el modelo de madurez, es donde ustedes iban a verificar en qué está fallando. Entonces, hubo mucha falencia en esa entrega. Entonces, mejoren esa entrega, o sea, mejoren ese estado de madurez. Es que el modelo de madurez precisamente es la evaluación que se le está haciendo a la entidad en cuanto al gobierno de datos, cómo están gestionando los datos ustedes. Y ya el plan de implementación es de acuerdo a ese modelo de madurez que hicimos en la paso anterior. Entonces vamos a decirle cómo se soluciona esas fallas que ustedes están cometiendo en cuanto a la gestión y la administración de los datos. ¿Sí? Por eso se llama plan de implementación, o se podría llamar como plan de mejora. Listo. Donde dice debilidades, fortalezas, es como relatar un poquito lo del anterior paso y luego, Exacto. Ujú. ok, profe, listo. Listo, compañeritos. Entonces, no siendo más, si ya está todo claro, entonces damos por finalizada esta webconferencia. Les compartiré la grabación de esta webconferencia y también les compartiré este PDF con el que desarrollo la actividad, pues para que la tengan ahí como más clara. ¿Listo? Gracias, profe. Buenas noches. Muchísimas gracias por su participación en la próxima webconferencia o en las citas que vamos a desarrollar. Y pues Muchas gracias. obviamente voy a estar atenta a los foros. Bueno, Dios los bendiga, que tengan buena noche, muchachos. Muchas gracias por tu asistencia.